Aquí comienza el podcast de Luis Curbelo. Continuamos con el tema que venimos desarrollando acerca del mandamiento nuevo, explayado según 4 preguntas que hemos hecho. Primero, si hemos predicado alguna vez sobre el mandamiento nuevo. Segundo, la relevancia del mandamiento nuevo. Hoy nos ocuparemos de la tercera pregunta, ¿qué implica el mandamiento nuevo? Y finalizaremos el próximo lunes, Dios mediante, de dónde arranca el reclamo del mandamiento nuevo. En la mañana de hoy, este servidor va a intervenir poco, porque ha invitado a alguien de profundidad espiritual para compartir esta tercera pregunta, ¿qué implica el mandamiento nuevo? Y bueno, este hermano que de gran trayectoria espiritual, que ha sufrido por la causa de nuestro Señor Jesús, que ha dejado libros escritos, que nos ha planteado a través de sus escritos interrogantes muy profundas. Bueno, él va a estar con nosotros en esta mañana, compartiendo o dando respuesta acerca de qué implica el mandamiento nuevo. Entonces, vamos a invitar al apóstol, el apóstol Juan, su primera carta. Comienza en el capítulo 3, versículo 1. Miren cuán amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce, porque no le conoció a Él. Juan arranca a hablar del amor, lo que implica el amor, presentando el hecho magistral. Miren cuán amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Y cuando miramos el amor que Dios nos ha tenido a cada uno, a usted y a mí, a Dios no le ha importado esos estándares que nosotros mantenemos en alto, por el cual valorizamos a las personas, las categorizamos y en muchas ocasiones hasta las marginamos con discriminación. Dios nos amó siendo aún pecadores, siendo enemigos en nuestra mente, en nuestra forma de ser, en nuestro andar. Dios nos amó en Cristo. Dios nos amó a pesar de eso. El amor de Dios superó el obstáculo de nuestra condición espiritual baja, en el pecado, enterrado en el pecado, bajo la pata de Satanás, inservible, hechos una piltrafa humana. Pero a pesar de eso, Dios nos amó. De tal manera, Dios te amó a ti y me amó a mí, que ha dado a su único Hijo, para que todo aquel, tú y yo, estamos incluidos en el todo aquel, para que todo aquel que en Él cree, no se pierda, sino que tenga vida eterna. Entonces, la primera cosa que Juan nos plantea, presentándonos el hecho, que al hablar de lo que implica el amor, el mandamiento nuevo, entonces parte sobre eso, de la base de que el amor, Dios ama aunque no valemos nada, Dios ama aunque no estamos en santidad, Dios nos ama aunque no diezmábamos, Dios nos ama aunque no éramos ni teológicos ni teníamos doctrina, Dios nos amaba a pesar de esos conceptos humanos de tanto tiene, tanto vale. Dios nos amó igual, lo vil, lo necio, lo que no vale ni 2 pesos, Dios amó para levantarnos de nuestra ruina y elevarnos a la categoría de hijos suyos. Mirad cuán amor nos ha dado el Padre, nuestro Padre, para que seamos sus hijos por medio de la fe en Cristo Jesús. Capítulo 3, versos 14 y 15. Nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida en que amamos a los hermanos.
el que no ama a su hermano permanece en muerte. ¿Qué le parece? Hemos pasado de muerte a vida. Nosotros sabemos, tenemos esa certeza. Y acá aparece una evidencia de prueba, o una prueba como evidencia en que amamos a los hermanos. Una evidencia que prueba que hemos pasado de muerte a vida, en que amamos a los hermanos. El que no ama a su hermano permanece en muerte. Interesante. Tantas cosas que nosotros enfatizamos en nuestras predicaciones, en nuestras conversaciones, en nuestros cursos de enseñanza, etcétera, etcétera. Decimos, no, la evidencia es esto. Pero Juan nos dice que la evidencia de que hemos pasado de muerte a vida, la evidencia estriba en que amamos a los hermanos. Los amamos como son, sin distinción, sin hacer acepción de personas, tal como son, tal como sus características peculiares de cada uno. Una de las cosas que he observado en muchísimos líderes, tanto de departamento como líderes de iglesia, que cuando se topan con un hermano, eso que hablan medio atravesado, que son medio bultazos, que no entienden mucho, que agarran por el lado los tomates, hay una actitud general, estiran el cogote hacia arriba, levantan la cabeza estirando el cogote y los miran como desde allá arriba. Mi querido hermano, Dios nos miró desde allá arriba y nos amó tal como somos. Entonces, una de las evidencias de que hemos pasado, que nos hemos convertido, que hemos nacido de nuevo, la evidencia es: amamos a los hermanos, los miembros de la familia de Dios. Somos familia. Si no amamos a los integrantes de la familia, entonces tenemos que dudar de esa conversión, porque dice Juan enfáticamente: el que no ama a su hermano permanece en muerte. Verso 15: todo aquel que aborrece a su hermano es homicida, y ustedes saben que ningún homicida tiene vida eterna permanente en él. Esto es duro. Todo aquel que aborrece a su hermano es homicida, es un asesino, porque lastima, mata, con su desprecio, con esas miradas de desaire, el pasar por al lado del hermano y no querer saludarlo, o adoptar esa postura de soberbia, haciendo gestos como demostrarle a ese hermano: no vale nada, no sos nada, te desprecio. Bueno, si es así, tenemos que dudar si realmente se ha convertido. Verso 17 del capítulo 3. Pero el que tiene bienes de este mundo y ve a su hermano tener necesidad y cierra contra él su corazón, ¿cómo mora el amor de Dios en él? Esto pega fuerte. Vemos la necesidad y tenemos en nuestras manos con qué satisfacer esa necesidad, pero cerramos nuestro corazón. No queremos intervenir, nos mantenemos al margen, como aquella parábola que el Señor contó, que había uno tirado en el camino, pasó un sacerdote, pasó de largo, pasó un levita, pasó de largo, pasó otro también, pasó de largo, un escriba, pero pasó un samaritano, un odiado samaritano, odiado por los israelitas, un marginado, usted no sirve, usted está condenado, usted está apartado de los planes de Dios. Y ese samaritano, del cual no se esperaba absolutamente nada, él hizo lo que las personas calificadas no hicieron. El samaritano hizo lo que las personas calificadas no hicieron. El que tiene bienes de este mundo y ve a su hermano padecer necesidad y cierra contra él su corazón. Cuando uno lo ve y no hace nada, está cerrando el corazón. Estamos cerrando el corazón a las necesidades de nuestra familia, la familia de la fe, la familia de Dios. A todo lo largo y ancho del país hay hermanos con necesidades. Jesús dijo: a los pobres siempre los tendrán con ustedes, porque los pobres que tenemos en medio nuestro son la oportunidad que tenemos para desarrollar un corazón generoso, un corazón que se duele con la miseria ajena. La misericordia de Dios es eso. Dios en su corazón se duele de nuestra miseria y hace acto de presencia. Bueno, ese mismo corazón Dios quiere que tengamos
que no cerremos nuestro corazón ante la necesidad ajena. Por supuesto que no vamos a estar arriba todo el tiempo solucionándole todos los problemas, haciendo nosotros lo que el necesitado puede hacer por sí mismo. Pero en esas cosas que uno ve con claridad que hay alguien necesitado que no puede solucionarse porque está anímicamente, está adentro de una cueva, no está a oscura, no sabe para dónde agarrar, no tiene idea, está tan compenetrado dentro de su propio problema que no piensa. Entonces nosotros podemos arrimarnos para dar una mano y abrir nuestro corazón. Y al abrir nuestro corazón estamos desarrollando, estamos haciendo activo el amor de Dios. Verso 18. Hijitos míos, no amemos de palabra ni de lengua, sino de hecho y en verdad. No amemos de palabra ni de lengua, sino de hecho y en verdad. En el verso 17, ver la necesidad y no hacer nada es cerrar el corazón. Escuché una frase de un pastor hace años, no me acuerdo dónde fue, pero el pastor dijo así: si Dios te llamó, Él te va a sostener. Si Dios te llamó, Él te va a sostener. Mi querido hermano, ¿es así realmente? Somos parte de una familia, no somos entes solitarios, somos parte. A veces se dan esas situaciones que alguien que fue llamado está golpeado emocionalmente, está pasando una crisis, está atravesando un momento desagradable, ha tenido una experiencia que lo ha desarmado por completo, lo dejó patas arriba y Dios lo ha llamado, pero está atravesando un mal momento. ¿Y lo vamos a dejar abandonado? A no que sea Dios el que lo levante. Somos nosotros, hermanos, quien tenemos que levantar al caído. No amemos de palabra y de lengua. Le mandamos un mensaje: hermano, yo te amo, el Señor te va a levantar, el Señor te va a levantar. Pero estamos viendo que tiene una necesidad. Hagamos concreto en acciones ese amor que tanto mencionamos. Verso 23 del capítulo 3. Y este es su mandamiento, que creamos en el nombre de su Hijo Jesucristo y nos amemos unos a otros como nos ha mandado. Entonces el amor de Dios, el mandamiento nuevo implica que uno tiene que accionar en favor de nuestros hermanos, miembros de la familia de Dios. Su mandamiento de creer en el nombre para salvarnos, y luego estando en la familia, en la iglesia local, entonces nos preocupamos los unos por los otros porque estamos cumpliendo así el mandamiento nuevo. Capítulo 4, versículo 7. Amados, amémonos unos a otros porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. ¡Qué tremendo! El que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. Miren, es imposible amar a una persona si el amor de Dios no ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo. Es lo que dice Pablo en Romanos capítulo 5. Que el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo. ¿Sabes qué significa? Que ahora que estamos dentro de la familia de Dios, todos y cada uno somos llamados a movernos dentro de esta atmósfera de amor en la cual nos preocupamos. No que le solucionamos los problemas a todo el mundo, no, Señor. Pero como miembros e integrantes de la familia de Dios, entonces nos preocupamos. Cuando Pablo dice en la carta a los Corintios, cuando un miembro del cuerpo se duele, cuando un miembro del cuerpo sufre, todos los demás se duelen con él. Estamos amparando, estamos rodeándolo. Entonces esa idea, si Dios te llamó, Él te va a sostener, no tiene fundamento. Tiene fundamento en un sentido, pero en otro sentido, como integrantes de la iglesia, la familia de Dios, somos familia, entonces tenemos que rodearnos los unos a los otros. Capítulo 4, verso 8. El que no ama no ha conocido a Dios porque Dios es amor. El que no ama no ha conocido a Dios porque Dios es amor. Creo que es bastante gráfico. La evidencia de que somos hijos de Dios
radica en que amamos a los hermanos. ¿Y qué implica el amor? El mandamiento nuevo implica que nos vamos a preocupar, que vamos a trabajar, que vamos a gastar suela, vamos a pagar boleto, vamos a gastar nafta, vamos a invertir tiempo, vamos a pasar noches de desvelo, etcétera, etcétera. El amor hacia los demás implica sacrificio, trabajo y molestia. Repito, el amor hacia los demás implica pasar trabajo, molestia, pasar noches sin dormir, como en la familia. Cuando el niño está con fiebre, que nadie duerme. En estos días que mi esposa estuvo ya próxima a la muerte y partió con el Señor, bueno, nuestras 3 hijas y yo estuvimos ahí rodeándola. Dejamos de hacer lo que teníamos que hacer, porque ella era nuestra prioridad, nuestra familia. Lo mismo sucede entonces en la iglesia, que es familia de Dios, y es capítulo 4, verso 9. En esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo al mundo, a su Hijo unigénito al mundo, para que vivamos por Él. En esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino que Él nos amó y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. El verso 19 dice, nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. Entonces el amor tiene que tomar iniciativa. No hay que esperar que nos llame. Tenemos que tomar la iniciativa. Así como el samaritano, él vio al tipo que tirado en el piso, ensangrentado, todo roto. Tomó la iniciativa. Era judío capaz que ese que estaba tirado. Uno que lo despreciaba, pero no le importó. Igual él accionó, se preocupó, puso plata de su bolsillo. Y donde lo dejó allí, comprometió su honor. Si hay un gasto de más, cuando yo vuelva, te lo voy a pagar. Bien, entonces el amor consiste en que tenemos que tomar la iniciativa. No tenemos que esperar que todo se caiga para después intervenir o que nos llamen. Si vemos, si palpamos. Mira, les voy a decir una confidencia. A lo largo de nuestro ministerio con mi esposa, nos hemos arrimado para ayudar a muchísima gente. No hemos olvidado ya de eso, pero cada tanto siempre aparece alguien que nos hace recordar algo. Y una de las cosas que hemos practicado con mi esposa fue esto. Si ves la necesidad, toma la iniciativa. Si ves la necesidad, tomás la iniciativa. Porque sentíamos, el Espíritu de Dios nos movía a hacer algo. Y muchas veces ayuda ese preocuparse, ese trabajo que se pasó, esa molestia, ese dejar cosas importantes nuestras para asistir a alguien en su necesidad. Después con el tiempo el que recibió la necesidad, bueno, se apartó de nosotros, habló mal y nos criticó, nos desprestigió, nos abandonó. Pero saben, cuando el Espíritu de Dios nos muestra una necesidad, de satisfacer una necesidad, y nos paga mal, miren, con el tiempo, el Espíritu de Dios se encarga de revertir la situación. En los últimos 5 años nos hemos enterado de muchísimos casos que hemos compartido con mi esposa, de gente a las cuales le hicimos bien y nos pagaron con una patada en el trasero. Pero, en el andar del tiempo, el Espíritu de Dios siguió obrando en esas personas. Y bueno, nos encontramos de nuevo y nos agradecieron, nos pidieron perdón, nos dijeron que se estaban congregando en tal lugar, etcétera, etcétera. Entonces nuestra vida, hermano, es una siembra. Los frutos no los producimos nosotros, los produce el Espíritu de Dios. Y cuando uno atiende necesidades de los hermanos, cuando uno se preocupa por los miembros de la familia, aunque no recibe pago alguno, el Espíritu de Dios, a quien servimos, se encarga de revertir la situación. Pues no hay desnudez en aquel que pierde todo por amor. Estás escuchando el podcast de Luis Curbelo. En el Señor, más bien desnudo es. No olvides suscribirte para no perderte ninguno. No ha conocido que el saber va con una dice Dios. Verso 11. Amados, si Dios nos ha amado así, debemos también nosotros amarnos unos a otros. Nadie ha visto jamás a Dios. Si nos amamos unos a otros, Dios permanece en nosotros y su amor
se ha perfeccionado en nosotros. Amados, si Dios nos ha amado así, ¿cómo nos amó Dios? ¿Nos amó estando en santidad? ¿Nos amó siendo fieles en los diezmos? ¿Nos amó estando empapados de toda buena teología y sana doctrina? ¿Nos amó teniendo en exceso las cosas de las cuales enfatizamos tanto, según nuestros pareceres? No. Dios nos amó estando en la condición de pecadores, que no podíamos dar nada, ni siquiera podíamos salir por nosotros mismos de esa condición. Si Dios nos ha amado así, también nosotros tenemos que amarnos unos a otros. También nosotros tenemos que amarnos unos a otros. El verso 12. Nadie ha visto jamás a Dios. Si nos amamos unos a otros, Dios permanece en nosotros. Y su amor se ha perfeccionado en nosotros. Fíjense, hermano, hasta qué punto tenemos que cultivar el ambiente de familia en la iglesia, en el departamento, allí donde estamos ministrando. Por supuesto, cuando hablamos del ambiente de familia, no significa que nos vamos a meter en la vida de los demás para dirigirle la vida de los demás. No, señor. No, señor. He visto pastores que se han metido en la vida de los demás y ha sido un desastre, porque la vida privada de las personas son propiedad de las personas. Así como no queremos que nadie invada nuestra privacidad, las demás personas también son celosas de su privacidad. Nosotros no podemos dirigirles la vida, solamente que estamos sembrando, estamos actuando en virtud al amor de Dios, en aquellas cosas que Dios pone delante de nosotros para poder volcar algo de su amor, lo hacemos. En aquellas otras, bueno, ahí solo el Espíritu de Dios puede estar obrando. El verso 20 del capítulo 4. Si alguno dice yo amo a Dios y aborrece a su hermano, es mentiroso. Pues el que no ama a su hermano, ¿a quién ha visto? ¿Cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? Es tremendo es esto. Voy a repetir ese texto. Si alguno dice con palabras, yo amo a Dios, y aborrece a su hermano con hechos, es mentiroso. Pues el que no ama a su hermano a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? Una vez cuando mi esposa tuvo una de nuestras hijas, no me acuerdo cuál fue de ellas, si fue la segunda o la tercera, bueno, estaba asistiendo a mi esposa en ese momento una tía suya. Entonces, mientras estaba la tía con ella, acompañándola en la sala, aparecieron otros parientes, un tío con las primas de mi señora. Y cuando vieron que estaba esa tía, se fueron, porque había antipatía entre ellos, estaban separados, no se llevaban. Entonces, cuando vi a al tío y a las primas en una reunión, los encaré. Fueron a visitar a mi esposa y no entraron. No. Bueno, déjenme decirle lo que dice la palabra. Si alguno dice yo amo a Dios y aborrece a su hermano, es mentiroso. Pues el que no ama a su hermano a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien ha visto? Se enojaron conmigo. ¡Se enojaron! ¡Qué bruto el hermano! No, hermano, eso es lo que dice la palabra. Ponemos tanto énfasis en algunas cosas de evidencia. Si no tenés esto, no es evidencia que no. ¿Y qué hay con esto, hermano? Hay líderes que aborrecen a sus hermanos. Hay hermanos de trascendencia dentro de las congregaciones que tienen una actitud deliberada de enojo, de aborrecimiento, de desprecio, de marginar. Bueno, tenemos que dudar realmente si hay algo de Dios en esas vidas. A veces le asignamos responsabilidades a este tipo de gente porque tienen cierta trascendencia, porque han ayudado en algunas cosas, pero se caracterizan por no amar a los hermanos a quien han visto. Entonces uno se tiene que preguntar, ¿aborrece el hermano a quien ve? ¿Cómo puede amar a Dios a quien no hemos visto? El verso 21 del capítulo 4 termina: nosotros tenemos este mandamiento de Él, y nosotros tenemos este mandamiento de Él: el que ama a Dios, ame también a su hermano.
¿Qué implica el amor, el mandamiento nuevo? ¿Qué implica el mandamiento? Mandamiento nuevo, hermano, implica, en primer lugar, que tenemos que amar a las personas tal como son, tenemos que aceptarlas tal como son, y tenemos que accionar en bien de los demás integrantes de la familia de Dios. Pero yo no lo paso a este tipo, no me gusta su manera de hablar, no me gusta cómo se viste, no me gustan las reacciones que tiene, no me gusta alguna cosa que hace. Bueno, hermanos, son parte de la familia de Dios, están en proceso de formación. ¿Saben, hermano? Cuando el lunes pasado poníamos esa diferencia entre lo que es encarar a la iglesia como institución y encarar a la iglesia como familia, la institución ya está fija. Es legalista, pues ya tiene todos sus estatutos escritos, donde es todo parejo para nadie. Y si yo integro la institución, estoy en pleno uso de mis facultades, estoy comprometiéndome a cumplir todos y cada uno de los estatutos de la organización a la cual me afilié. No puedo fallar, porque yo di mi consentimiento. Entonces la ley es parejo para todo. Pero como familia es diferente. La familia está en formación. La institución en su estatuto no tiene en cuenta el crecimiento espiritual, pero en la familia sí tenemos en cuenta el crecimiento, porque todos sabemos que no le podemos exigir algo a alguien que no está en condiciones de hacerlo. Todos sabemos que como familia no le podemos exigir algo a alguien que no está en condiciones de hacerlo. Yo no puedo pedirle a una chica de 10 años, integrante de la familia, que se haga cargo de toda la familia. Estoy poniendo una responsabilidad de adulto sobre un niño. Estoy poniendo una responsabilidad de adulto sobre un niño. La familia está en formación. En la familia tenemos en cuenta esos detalles, que los niños no se pueden dejar solos, porque no son dueños de sus actos, no son responsables de sus actos. Bueno, en la iglesia local pasa igual, tenemos distintos niveles de crecimiento, distintos niveles de ver las cosas, estamos madurando, algunos han superado cosas, otros las están superando y otros no las superan nunca, pero todos, cada uno, son parte de la familia de Dios. Y nosotros tenemos este mandamiento: el que ama a Dios, ame también a su hermano. Hermano, mi hermana, Dios te manda a ti que me ames a mí. Pero yo no aguanto al pastor Curbelo. Un bruto que no sabe ni hablar. Tantas cosas, sí, pues hay que amarnos. Tenemos que amarnos porque Cristo nos amó tal como somos. Cuando Él nos amó no nos preguntó si hablábamos bien, si nos vestíamos bien, si andábamos en santidad, si diezmábamos, si teníamos buena doctrina. No, nos amó tal como somos, como éramos. Estando bajo la pata de Satanás nos arrancó a la fuerza de ahí. Y luego inició el proceso de formación. Entonces, el amor de Dios implica tener paciencia, soportar, ser tolerante. El amor nunca deja de ser, el amor es sufrido, es benigno, todo eso que leímos en 1 Corintios 13. Entonces, mi querido hermano, tenemos que evaluarnos, mirarnos un poquito para adentro, que en las estimaciones que hacemos hacia los demás, ¿cómo los valoramos? ¿Con qué medida, con qué principio los valoramos? Bueno, tenemos este mandamiento: si alguno ama a Dios, ame también a su hermano. En uno de esos pueblos que figuran en los mapas, pero que están alejados de las rutas nacionales, ni siquiera son considerados, mucho menos nombrados, pero esos pueblitos que tienen su razón de ser porque son el centro nervioso de comunidades rurales que se aprovisionan, se pertrechan en esos pueblitos de las cosas necesarias que no tienen en su lugar de origen. Bueno, en uno de esos pueblitos había una iglesia evangélica pequeña, 20, 30 personas. Y una de las familias de esa iglesia tenían 4 hijos y estaban esperando el 5º. Y ese embarazo venía complicado. Estaba sufriendo mucho la madre. Entonces, bueno, en la policlínica del pueblo le dijeron, bueno, haga reposo obligado y vemos a ver cómo la va llevando. Bueno, llegó el día del alumbramiento y la cosa se complicó. Vino la partera y estaba preocupada la partera porque la criatura era muy grande,
venía de nalgas y tenía el cordón umbilical alrededor del cuello. Entonces en cada contracción la partera trataba en vano de dar vuelta a la criatura, pero sobre todo de desenredar el cordón umbilical del cuello para que el niño no se asfixiara. Y tanto forcejeaban, pasaban las horas y la madre se iba debilitando cada vez más, las contracciones cada vez eran más dilatadas. Entonces, en un esfuerzo final, la partera logró desenredar el cordón del cuello, sacó una pierna, sacó otra y aquel gurí salió. Con la trágica circunstancia que la mujer, la madre, se muere en el proceso. Bueno, fue terrible. Ya había 4 hijos, una criatura más recién nacida. La mayor tenía 12 años, iba a comenzar el liceo ese año. Y bueno, debido a que su mamá estaba así, tuvo que quedarse para ayudar en la casa. Bueno, ante lo trágico, enterraron a la difunta. Entonces, todas las hermanas de la iglesia hicieron un plan para ayudar a esa familia. Y bueno, lo hicieron efectivamente, le instruyeron a la niña en cómo criar al niño, cómo lavarlo, y bueno, la niña, esa chica de 12 años, tuvo que interrumpir su vida normal para ocuparse prematuramente para ser madre y jefa del hogar. Y así la estuvieron ayudando durante bastante tiempo. Al cabo de 2 años, un día la pastora recibe la noticia que Filomena, la chica, estaba internada en el hospital y no eran buenas las perspectivas. Y la pastora hacía unos meses que no veía a la chica, pero estaba informada de todo lo que hacían las hermanas de la iglesia. Entonces fue allá a la policlínica, donde estaba en la cama, y cuando la vio en la cama, le dio un vuelco en el corazón. Sintió ganas de explotar en llanto, pero se contuvo. Allí aquella chica que hacía 2 años atrás rebosaba vida por los 4 costados, ahora estaba sumida en piel y huesos, con los ojos hundidos que resumaban cansancio. Parecía una vieja. Bueno, se aguantó para no llorar. ¿Cómo está Filomena? Y bueno, todo eso derribó. Entonces en un momento hubo silencio. Entonces Filomena le dijo: pastora, ¿le puedo hacer una pregunta? Sí, mi hija, sí. Yo sé que me voy, porque me hice la dormida y escuché que mi caso ya no tiene remedio, que me muero. Y yo sé que me voy con Jesús, pero hay una cosa que me preocupa. ¿Qué te preocupa, mi hija? Que me voy a presentar delante de Jesús con las manos vacías. No hice nada para servirlo, no hice nada para honrarlo. Entonces ahí en ese momento la pastora gritó y se puso a llorar como una loca. Se abalanzó sobre el cuerpo moribundo de esa chica, le tomó las manos y lloraba gritando: ¿por qué, Dios mío? ¿Por qué te llevas esta vida? Bueno, pues en un momento, estando así llorando, la pastora tenía entre sus manos las manos de la chica. Entonces se dio cuenta que las manos de la chica estaban ásperas. En medio de las lágrimas miró esas manos percutidas por el jabón, por el aguajane, por lavar la ropa en la pileta con el agua helada del invierno. Esa aspereza, esas manos que mostraban el rastro de una exigencia que no estaba acorde con su edad. Entonces se secó las lágrimas, se sonó los mocos y le dijo a Filomena: ya sé lo que le vas a decir a Jesús. No le digas nada, solamente mostrarle las manos. Solamente mostrarle las manos. Gloria a Dios. Querido hermano, ¿qué estás haciendo por tus hermanos integrantes de la familia de Dios? Cuando ves la necesidad, ¿qué estás haciendo? Si Dios lo llama, que se arregle. ¿Saben que una de las cosas más horribles que he escuchado de muchos líderes, tanto de departamento como líderes de la iglesia, y un líder de alto rango en nuestra organización? Yo no me juego la camiseta por nadie. Que uno lo diga es una cosa, pero que sea casi un sentir general es otra cosa. Yo no me juego la camiseta por nadie. Mi querido hermano y hermana, ¿Jesús se jugó la camiseta por nosotros? Yo creo que sí. Y si Él se la jugó, ¿quiénes somos nosotros
para poner condiciones al servicio a los demás. Yo no me juego la camiseta por nadie. Hermano, el Señor se la jugó por nosotros, se la jugó por Pedro. Pedro, el Señor sabía que lo iba a negar, pero cuando llegó ese momento de la resurrección, lo encara. Pedro, Pedro, ¿me amas? Sí, Señor, tú sabes que te amo. Apacienta mis corderos. Pedro, ¿me amas? Sí, Señor, pastorea mis ovejas. Pedro, ¿me amas? La tercera vez se entristeció. Señor, tú sabes todas las cosas, tú sabes que te amo. Apacienta mis corderos. Entonces, si lo amamos a Él, el mandamiento nuevo implica pasar trabajo por nuestros hermanos, miembros de la iglesia y la familia de Dios. El mandamiento nuevo, mi querido hermano, implica pasar trabajo, dice Juan, poner nuestras vidas por los hermanos. 1 Juan, capítulo 3, verso 16. En esto hemos conocido el amor, en que Él puso su vida por nosotros. También nosotros debemos poner nuestras vidas por los hermanos. Repito y con esto termino. En esto hemos conocido el amor en que Él puso su vida por nosotros. También nosotros debemos poner nuestras vidas por los hermanos. Una pregunta. ¿Tú amas a los hermanos? ¿Pones tu vida por ellos? Bueno, el único que puede responder eres tú. Pero responde en su presencia. Dios les bendiga y muchas gracias por su atención. Gracias por sintonizar el podcast de Luis Curbelo.